Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos al estudio de entre semana. Ya hace tiempo iniciamos un estudio sobre el Evangelio del apóstol Juan. Un evangelio que, como hemos mencionado, es uno de los evangelios más valiosos por el hecho de que su contenido es altamente cristológico. También será importante que examinemos el Evangelio de Juan, porque en su enfoque es, de alguna manera, un enfoque muy recargado a lo concerniente a la salvación del hombre. De manera que estamos ante un documento sumamente valioso e importante para todo el pueblo de Dios. Y bueno, enfatizando el hecho de que este documento es altamente cristológico, seguimos en el capítulo 1, en donde, en definitiva, el sujeto principal que domina todo el capítulo 1 es nuestro Señor Jesucristo, o como bien Juan quiere llamarlo, el Verbo de Dios, o el Logos, que sería el término griego equivalente al verbo. Hoy nos toca examinar solamente un verso, Juan capítulo 1, versículo 18. Pero es un versículo muy importante porque en él encontramos respuesta de algunas de las preguntas más relevantes en el momento en el cual empezamos a reflexionar sobre la revelación de Dios. Y entonces Juan 1:18 es un verso clave para poder reflexionar y para poder dar respuesta a ciertas preguntas que surgen cuando tratamos de examinar la doctrina de la revelación. Bueno, Juan 1:18 también nos habla de la importancia de considerar la naturaleza de Cristo, del Verbo, como una naturaleza en igualdad con la del Padre. Y por otra parte también Juan 1:18 nos va a enseñar cómo siempre, de manera eterna, ha existido una íntima comunión entre Dios el Padre y Dios el Verbo. Bueno, sin más preámbulos, hoy vamos a reflexionar sobre Cristo, el mediador de la revelación. Cristo, el mediador de la revelación. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre nuestro, te queremos agradecer porque nos das un hermoso día, porque nos otorgaste la salvación, que es lo más valioso, porque tenemos buena salud, Señor, y porque, aunque no la tengamos algunos de nosotros, estamos plenamente convencidos de que en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Padre, porque a ti te plació darte a conocer. Gracias porque a través de Cristo hemos podido entender tu voluntad y saber quién eres tú, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza y suplicamos que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestra mente, pueda abrir nuestro entendimiento para poder comprender hoy la revelación de tu palabra. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo, el mediador de la revelación. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Un versículo que a simple vista no tiene mayor relevancia, pero que cuando se examina a la luz de toda la revelación, como ya dijimos, nos puede brindar luz para poder responder a ciertas interrogantes que surgen cuando empezamos a meditar sobre la doctrina de la revelación.
Y bueno, antes de iniciar con el análisis de Juan 1:18, me gustaría dar una breve introducción de lo que es la doctrina de la revelación. La revelación es el acto de Dios, un acto que nace en la disposición de Dios, por medio del cual Dios se dio a conocer al hombre. Es decir, la revelación básicamente consiste en Dios dándose a conocer a la humanidad. Y es una doctrina muy importante a considerar porque ningún ser humano puede conocer a Dios si no es por medio de la revelación. Nadie busca a Dios y nadie puede descubrir a Dios. Por otra parte, será importante considerar que solo existe una revelación en la actualidad. Y esa revelación es sin duda alguna lo que se conoce como las Sagradas Escrituras. Fuera de las Sagradas Escrituras no existe revelación alguna. Sin embargo, en algunos círculos teológicos, en algunas teologías bíblicas sistemáticas, a la creación, al orden de la creación, se le llega a considerar como una revelación general. Y aunque en esencia lo que se quiere explicar no está mal, no se puede aplicar ahí el término revelación, porque estrictamente hablando, la revelación solo se encuentra contenida en las Sagradas Escrituras. Y bueno, profundizando un poco más en el tema, deberíamos considerar también que la revelación, para ser revelación, tiene que responder a dos preguntas. La primera es, ¿quién es Dios? Es obvio que para que la revelación sea genuina y sea realmente una revelación, nos tiene que explicar quién es Dios. Sin embargo, hay otra pregunta que también la revelación responde. ¿Qué quiere Dios? Si ustedes recuerdan a Saulo de Tarso, abrumado y enfurecido en contra del cristianismo, en el capítulo 9 de Hechos, encontramos a Saulo de Tarso con la intención de ir a cierta región para perseguir al pueblo de Cristo. Sin embargo, en esa experiencia del capítulo 9 de Hechos, lo que encontramos en Saulo es una experiencia de revelación. Dios se le revela a Saulo, por eso hemos dicho que es el acto que nace en la disposición de Dios, porque Saulo nunca lo podría conocer si no es porque Dios se le revela. Y cuando Dios se le revela a Saulo en la persona de Cristo, Saulo, quedando básicamente ciego, hace esas dos preguntas que nosotros acabamos de mencionar. ¿Quién es Dios? ¿Y qué quiere Dios? Noten cómo en Hechos capítulo 9, Cristo le dice, Saulo, Saulo, verso 4, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Ahí está la primera pregunta a responder, que sin duda alguna solo la puede responder la revelación contenida en las Sagradas Escrituras. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién es Dios? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Segunda pregunta importante a considerar cuando reflexionamos sobre la revelación. ¿Cuál es tu voluntad? O en este caso, ¿qué quieres que yo haga? Cristo le da una serie de instrucciones, pero este versículo sería como la directriz para entender que la revelación, para que genuinamente sea revelación, tiene que responder a esas dos preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Y qué quiere Dios? Es por eso que la creación, la conciencia, el testimonio de la iglesia, el orden de la creación, la providencia, no pueden ser consideradas como revelaciones generales, porque solamente nos dan testimonio de la existencia de un Dios vivo y verdadero, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, pero no pueden explicar a detalle quién es Dios y qué quiere Dios. A través de la creación tenemos una información suficiente para ser culpables y responsables
ante la veracidad de un Dios real, vivo y verdadero, pero la creación no nos puede dar la información necesaria para alcanzar redención y establecer una relación viva con Jesucristo. Es por eso que todas estas revelaciones generales, como se les llama regularmente, en vez de revelaciones deben ser consideradas como testimonios. Testimonios que presentan garantía de una verdad, pero limitada y hasta ahí. Y entonces, si usted quiere saber quién es Dios y qué quiere Dios o cuál es su voluntad, para ello tenemos la exclusiva revelación contenida en las Sagradas Escrituras. Y recordando lo que dijo Moisés, que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. En ese tenor también sería importante mencionar que la revelación se dio de manera paulatina. La revelación no llegó del cielo en un solo golpe. La revelación se fue dando de manera gradual a través de un proceso que fue increciendo a medida que llegaba nuestro Salvador Jesucristo. Y entonces, en ese sentido, la revelación fue limitada para los primeros redimidos o para los primeros grupos que colocaron su fe en Dios. Y en ese sentido, Génesis 3:15 sería tal vez la primer revelación que encontramos nosotros en el relato bíblico. Posteriormente, la revelación se va amplificando en Génesis capítulo 12, cuando se le dice a Abraham que en su simiente serán benditas todas las naciones. Después se habla de un Salvador que vendría de la tribu de Judá, y se va amplificando cada vez más el asunto de la revelación, lo cual nos lleva también a entender que la revelación siempre fue cristológica, es decir, la revelación siempre versó sobre la persona, enseñanza y obra de nuestro Salvador, de nuestro Mesías. También será importante mencionar que una vez que nuestro Señor llega al mundo, la revelación llega a su plenitud, la revelación llega a su máximo esplendor. Cristo no solamente es la revelación de Dios, Cristo es la máxima plenitud de la imagen del Padre. Es la gran revelación de Dios, tanto que quien lo ve a Él ha visto al Padre. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, se explica precisamente este asunto de cómo en Cristo tenemos la acrópolis o el clímax de la revelación. Recuerden, Hebreos 1, 1 al 2 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, al cual constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ahí tenemos la plenitud de la revelación, tanto que en Cristo tenemos la imagen viva de Dios el Padre. Pero noten cómo Hebreos 1:1 nos dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, como a través de una voz audible, a través de sueños, de muchas maneras, a través de visiones, a través de un éxtasis, pero todo eso lo hizo, según Hebreos, en otro tiempo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, eso es equivalente al Antiguo Testamento o al Antiguo Pacto, o todo lo que ocurrió antes de la llegada del Mesías. Inmediatamente nos dice Hebreos, en estos postreros días, es decir, en el Nuevo Pacto, nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que en Cristo tenemos la plenitud de la revelación. Bueno, entendiendo eso, solamente para terminar con esta introducción, también recordemos que la revelación es parcial, pero suficiente. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que Dios no nos reveló todo lo que nos pudo revelar, porque si Dios es infinito, evidentemente Dios nunca hubiera terminado con esa revelación. La revelación es parcial para nosotros, pero suficiente. En parte conocemos y en parte profetizamos.
Hay cosas que podemos explicar, hay cosas que no podemos explicar, y por eso nos apegamos exclusivamente a lo que dice la revelación. Y eso confirma lo que dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entendiendo entonces estos aspectos de la revelación que llegan al mundo a través de la iniciativa de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, entendiendo ya todos estos aspectos, que si ustedes quieren los podemos examinar a detalle en una sesión más adelante. Juan 1:18 nos explica un aspecto, al menos, relevante, de suma importancia, a considerar cuando reflexionamos sobre la revelación. Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. Esa es la primera expresión que encontramos en el versículo 18. Dios, en esta primera expresión, por el contexto sabemos que es una expresión que alude a Dios el Padre. A Dios el Padre nadie le vio jamás. Pero esta expresión de alguna manera produce una crisis o una especie de interrogante en nuestra reflexión, porque aunque este verso dice que a Dios nadie le vio jamás, nosotros cuando damos lectura al Antiguo Testamento nos podemos dar cuenta que al menos hay unas cuantas ocasiones en las cuales se declara tajantemente que a Dios lo llegaron a ver algunos personajes. Y tenemos este verso que dice que a Dios nadie le vio jamás. Y entonces hay una aparente contradicción. Una aparente contradicción. Sin embargo, recordemos que si la Biblia es inspirada, y si entendemos que la Biblia es inerrante, y que la Biblia no se contradice, y que Dios habló sin contradecirse a sí mismo, pues esto no puede ser una contradicción. Pero sí nos puede ayudar a entender un poco el cómo hay muchos versos en el Antiguo Testamento en donde se nos declara que algunos hombres vieron a Dios. Pero aquí dice que a Dios nadie le vio jamás. No pierdan Juan 1:18, por favor, pero vayan conmigo a Génesis y vamos a estar examinando algunos casos en los cuales algunos personajes en la historia de la redención llegaron a ver a Dios, o al menos eso declararon. Vean conmigo, por favor, Génesis 32. Génesis 32. Tenemos aquí una experiencia en donde Jacob lucha con un ángel. Y entonces esta lucha concluye con una reflexión importante en la vida de Jacob. Pero también nos arroja luz sobre si los hombres llegaron a ver a Dios o no. Noten que después de esta lucha, en el capítulo 32, versículo 29, después de que se da la lucha, entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Noten cómo Jacob y Moisés, en este caso, registra este suceso como una experiencia en la cual el patriarca Jacob realmente llegó a ver a Dios. Ahí lo dice. De hecho, se le llamó a ese lugar Peniel porque aludía esto a una experiencia en donde Jacob miró el rostro de Dios, antropomórficamente hablando, obviamente. Por otra parte, es importante mencionar que lo que Jacob vio sí fue a Dios, pero en una forma muy cercana a la de un hombre, porque de hecho le llama varón. Otro texto, si buscan conmigo, por favor, el libro de Josué.
En Josué tenemos otra experiencia similar. Josué 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Eso ya sería muy relevante porque no se le puede dar adoración a nadie excepto a Dios. Y Josué conocía la ley de Moisés, ¿no? Y dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Yo creo que a muchos de ustedes les recuerda la experiencia de la zarza, donde Moisés habló con Dios. Bueno, esta sería una experiencia también muy peculiar, en donde aparentemente a quien vio fue a Dios. Y otra vez tenemos una manifestación de Dios, en donde su aparición es muy semejante a la de un hombre, ¿no? También, si van conmigo a Jueces, vayan a Jueces, por favor, capítulo 13. Tenemos a los padres de Sansón recibiendo a un mensajero. Y en el capítulo 13, versículo 17, entonces le dijo Manoa al ángel del Señor: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel del Señor respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña al Señor. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel o el mensajero del Señor. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Otra experiencia en donde se declara: hemos visto a Dios con nuestros ojos. Y llegamos entonces a Juan 1:18, en donde Juan nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Ahí está la aparente contradicción. Bueno, precisamente habíamos dicho que Juan 1:18, en su primera expresión, a Dios nadie le vio jamás, es en referencia a Dios el Padre, por el contexto de Juan capítulo 1, versículo 14. En ese sentido vamos a tratar de parafrasear esta primera expresión para que se entienda. A Dios el Padre, nadie le vio jamás. Recordemos, hermanos, que cuando hablamos de Dios, Dios es uno. No hay muchos dioses. Dios es uno. Pero es un Dios que existe en más de una persona distinguible. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, dijo Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, distinción de personas, y el Verbo era Dios, dos personas conformando la misma esencia. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, si hemos ya entendido o comprendido la doctrina de la Trinidad, el Padre es Dios, pero también el Hijo es Dios. Y entonces, en el versículo 18 hay una segunda expresión que dice: el unigénito Hijo, en donde algunas Biblias traducen el unigénito Dios, porque es muy correcto. De hecho, esa es la mejor traducción, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y entonces, si entendemos que Cristo siempre ha sido el mediador de la revelación,
Debemos entender que Jacob, Josué, Manoah, Isaías, Moisés vieron y hablaron con Dios, pero no con Dios el Padre, sino con Dios el Hijo. De manera que cada vez que se nos habla de Dios en el Antiguo Testamento, en el acto de la revelación, en la zarza, en Peniel, en la visión de Isaías capítulo 6, cuando Moisés hablaba con Dios cara a cara, estamos hablando de Dios en la persona del Hijo, porque aquí nos dice el unigénito Hijo o el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él siempre le ha dado a conocer. Y siempre ha sido así y sigue siendo así. Para conocer a Dios al Padre, tenemos que conocer a Dios el Hijo. Por eso cuando uno de sus discípulos le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Él le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No que Cristo sea el Padre. Cristo es Dios, pero no es el Padre. Pero Cristo es la imagen del Dios invisible. Es la misma sustancia de Dios, el resplandor exacto de su gloria. Y entonces a estas manifestaciones del Antiguo Testamento se les llega a conocer como teofanías o como cristofanías, que son manifestaciones visibles de Dios el Hijo previas a su encarnación. Y entonces cuando Isaías ve a ese Dios sentado en un trono alto y sublime y que sus faldas llenaban el templo, realmente Isaías estaba viendo a Dios, pero a Dios en la persona de Cristo. Y entonces en un primer aspecto deberíamos entender que Cristo es el mediador de la revelación de principio a fin y que el trato en cuestiones de revelación siempre se ha dado a través de Jesucristo. Mateo capítulo 11 es un texto importante. Mateo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Noten otra vez, a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo es el mediador de la revelación. Y por no exagerar, Cristo es el mediador de la salvación, de la creación del universo, de la revelación, el mediador entre Dios y los hombres. Cristo es el medio en todo sentido. Y entonces hay una expresión en el verso 18 que dice el unigénito Hijo. Y aquí debemos explicar algo importante. Los primeros manuscritos que teníamos al alcance se usaron bajo ciertas limitantes por grietas, cuarteaduras, y las Biblias más antiguas traducían el unigénito Hijo. Una vez que se descubren algunos pergaminos que estaban completos o intactos en esa zona, se llegó a visualizar que la frase era el unigénito Dios. Pero el punto es que es una referencia a Cristo, una referencia que exalta su naturaleza divina. Aún así, el unigénito Hijo que aparece en el capítulo 1, versículo 14 y en Juan 3:16, es una expresión figurativa que se puede traducir como el único en género, con. El único que comparte la misma naturaleza con. Es un verbo griego, genao. Y genao tiene que ver con los genes, genao tiene que ver con la naturaleza, genao tiene que ver con un género. Y en ese sentido, el único ser humano que ha existido con la naturaleza divina, siendo Dios verdadero y siendo hombre verdadero, es nuestro Señor Jesucristo. Es una expresión que nace en el Salmo capítulo 2, en donde Dios el Padre dice: Tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy.
En ese sentido, el engendramiento tiene que ver con la eternidad. Hoy, no mañana, no ayer, yo te engendré hoy. Eternamente, Cristo y el Padre comparten la misma naturaleza, la misma esencia, la misma sustancia. De manera que decir que Cristo es el unigénito de Dios, es decir, que es el único en naturaleza con el Padre. Lo cual entonces nos indica que al final de cuentas, Dios siempre ha sido el que tuvo la disposición para darse a conocer. Pero esto lo hizo en la persona del Hijo. Dios, el Hijo, dando a conocer al Padre. Pero hay otra expresión que dice en el verso 18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Obviamente Dios el Padre no tiene un pecho como el nuestro. Es una expresión hebraica que se conoce como antropomorfismo, en donde el seno del Padre es una figura que nos está indicando la intimidad que tiene el Cristo con Dios el Padre. De manera que así como un bebé se acuesta o reposa en el seno de su madre, y así como Lázaro estaba en el seno de Abraham, y así como el discípulo amado se recostaba en el pecho de Cristo, esta figura nos indica la gran relación íntima, esa comunión eterna. El Verbo era cara a cara con Dios. Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa intimidad, esa relación, esa comunión perfecta y eterna es la que se da entre Cristo y el Padre, expresada en esa frase, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Y si el Hijo conoce en perfección al Padre, y si el Padre conoce a perfección al Hijo, ¿quién mejor que el Hijo para darnos a conocer a Dios el Padre? Y entonces entendamos que Cristo no solamente es parte de la revelación, Cristo es la máxima revelación, Cristo es la plenitud de la revelación de Dios el Padre. De manera que cada palabra, cada gesto, cada acción, cada actitud, cada obra manifestaba la imagen de Dios el Padre. Repetimos, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Terminamos haciendo una pregunta. ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce usted al Padre? Bueno, para que usted pueda llegar a conocer a Dios, tener una relación con Él, usted necesita ir a Cristo Jesús. Usted necesita ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Pero ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Quiere usted conocer a Cristo? La Biblia dice que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna, mis hermanos? Que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cristo, el mediador de la revelación. Espero que este estudio, hermanos, aunque corto, haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Voy a hacer una oración para finalizar y nos vemos el domingo, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice esta reflexión en nuestros corazones. Edifícanos y ayúdanos a entender cada día más tu voluntad, tu persona, a través de Cristo nuestro Salvador. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.